La Navidad coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Ese mismo acontecimiento también se celebra en el hemisferio sur por los pueblos originarios de estas tierras. Claro que la fecha no es la misma, es exactamente la opuesta. Los quechuas tienen, por ejemplo, la fiesta más importante es la del 21 de junio, que es la fiesta del Inti Raymi. Esa fiesta es un rito social, religioso, militar. Si le buscamos equivalente a lo que es el mundo occidental, sería Navidad, Año Nuevo y Día Patrio. Originalmente, los Zapa Inca, los gobernantes, tenían dentro de sus blasones, dentro de su escudo nobiliario, el sol como tótem. Cuando ellos acceden al poder, transforman ese tótem en un culto y lo oficializan. La adoración al Santísimo, la hostia consagrada, se la adora en una custodia que se llama, y la custodia tiene la forma de un sol. ¿Por qué? Porque la Iglesia se inculturó en eso, se inculturó. Entonces, el culto al sol se lo fue transformando en un culto a Jesucristo, luz del mundo, sol naciente. Hay otras divinidades quechuas paralelas a esa y que se conservan hasta ahora, que son divinidades abstractas, que son entendidas como divinidades mayores. Por ejemplo, la divinidad del Huamani, que es la religión de esa época y la actual mayoritaria, que en la Argentina se conoce como la religión de los cerros. Es esa energía que está dentro de los cerros y que hacen posible que el cerro sea cerro. Pero esa manifestación de energía implica también la voz que emiten las cascadas o el agua cristalina cuando se desliza, pero también el silencio que emerge de las grandes profundidades, de los grandes abismos. O sea, todo eso es Huamani. La cuestión que el mundo europeo tomó a partir de, ni que hablar, de la Edad Media y del Renacimiento y del Iluminismo francés, a partir de la Revolución Francesa también, toda una vigencia muy fuerte, tanto a nivel de progreso como a nivel de colonización del resto del mundo. La prueba está, bueno, objetivamente hubo una colonización, un supuesto descubrimiento de mundos que ya existían. La primera reacción debe haber sido la curiosidad, porque estos señores festejan para un lado algo que nosotros festejamos para el otro en otro momento. Es decir, si alguien hubiera tenido la lucidez de darse cuenta que el solsticio de invierno en el hemisferio sur se producía el 24 de junio, con la conmemoración del Inti Raymi y todo el encender hogueras y el hacer fuerza para que el sol vuelva, que sería igual a el rito solar del hemisferio norte. Si alguien pudiera haber adaptado, tal vez el estudioso de los fenómenos astrales en el hemisferio sur hubiera pensado que los españoles estaban locos y que estaban haciendo invocaciones al revés, porque tenemos el calendario invertido, pero en realidad si uno hiciera una traducción perfecta de las fechas astrales del hemisferio norte al hemisferio sur, tendríamos que festejar la Navidad el 24 de junio. Todos esos sucesos que implican la aparición en estos territorios de la cultura euroasiática, que es lo que viene, van a implicar la aparición de una idea que es una cultura de dominación. Dentro de esa cultura de dominación es revertir, sacar, para colocar lo que al invasor le interesa fomentar, remarcar. El primer nombre que se le puso a una isla de las que se llegó con la primera venida de Colón se llamó Isla de Navidad, no sé si sabían eso, ¿no? Como isla de inicio de un supuesto nuevo continente que se descubría. Colón creyó que era la India, pero de cualquier manera como una isla que no estaba poblada y que se tenía la impresión de que era un lugar que tenía que tener el nombre del inicio de lo que era la religión de mayor fuerza en la Edad Media y el Renacimiento europeo. We must return to Spain. 39 men have volunteered to stay behind to build the fort. I name it La Navidad. Cuando se produjo la conquista en Sudamérica, se trasladaron al nuevo continente las celebraciones de la cultura europea, sin que importe demasiado que aquí fuera verano, cuando allá se festejara el invierno. La Iglesia Católica es la que saca el 21 de junio y lo corre al 24, para que coincida con San Juan.
y lo generaliza como patrono, ¿no? Dentro de esta cultura de dominación. Porque no es que te planteen a vos, bueno, mira, esta es una idea religiosa, ¿no? Entonces tú ves si la aceptas o no la aceptas, ¿no? Hay un sinfín de eufemismos y sutilezas para imponer una religión. Porque tú no eres gente, porque no tienes alma, porque eres menos. Una serie de cuestiones subjetivas que dentro de este juego de dominación son bastante eficaces, pues. Eficaces en el sentido de que te hacen creer que tú eres inferior, a tal extremo de que tú estás convencido que lo eres, y por lo tanto eres inferior. Bueno, acá está implícita esa dominación, ¿no? O sea, trasladar una serie de leche con chocolate o con cacao, estamos hablando de 29, 30 grados en promedio desde esa época, ¿no? Que son comidas de invierno. Casi todos nuestros abuelos cuando llegaron mantenían los rituales del hemisferio norte sin hacer caso a las comidas que podían tener en el hemisferio sur, es decir, preferían unas nueces a un ananá, por ejemplo, que es más lógico. Es como la Pascua Florida, en pleno invierno la celebramos acá. La Pascua tenía que ver con el renacimiento de la naturaleza y compañía. Pero bueno, la universalidad de la Iglesia hacia eso, asume las culturas, las traslada, las comparte, y eso es lo que ha pasado con las celebraciones navideñas. Más aún, las cosas que se comen en Navidad son para estar en medio de la nieve. Las comunidades aborígenes de la Argentina festejan mejor dicho, conmemoran el 24 de junio y realizan sus ritos cerca de donde está la Floralis, porque además ellos buscan un lugar abierto, que se puedan ver los puntos cardinales y se pueda apreciar la salida del sol el día del solsticio. El Inti Raymi es como justamente es una celebración contemporánea, es muy reciente en la ciudad de Buenos Aires, digamos, y importada, digamos, desde el interior, sobre todo desde las culturas indígenas que realizan este tipo de festividad, digamos. No hace falta citar la conmemoración del Inti Raymi en el Cusco, donde ya se realiza una recreación de la ceremonia antigua y se mueven más de 100.000 personas alrededor de las ruinas, al punto que algunas organizaciones ecologistas o defensoras de las ruinas ya están tratando de evitar ese festejo o esa ceremonia porque la cantidad de gente utilizando la tierra como baño puede generar un deterioro de las ruinas arqueológicas, lo que lleva a una humorada de decir, en el supuesto que ganara la arqueología, si el sol no vuelve, tal vez por querer salvar unas ruinas perdimos la tierra. Por ejemplo, en el Cusco, que era la capital de los quechuas, y la sigue siendo desde el punto de vista emocional, ¿no? En Sacsayhuaman, o sea, están las fiestas más importantes, la finalización, lo que se hace en esta gran fortaleza militar, ¿no? Donde van las diferentes comunidades, donde van los turistas también, y previo a eso, todas las festividades y la preparación que hay en las diferentes ayllus quechuas, las diferentes comunidades quechuas, que se concretizan al 21. El Inti Raymi está más relacionado con la reivindicación, digamos, de lo originario, de lo auténtico, de quienes realmente habitaron, digamos, estas tierras antes de la llegada de los españoles, también de las culturas, digamos, de los países limítrofes, por lo menos de algunos, como puede ser los bolivianos, o sea, en ese sentido como una revalorización del interculturalismo, ¿no? De la diversidad cultural. La imagen pública de la Navidad es la noche de paz y amor, la hermandad entre los pueblos, la reconciliación, el recogimiento, las promesas de cambio positivo. Pero, ¿qué le pasa a la gente en Navidad? ¿Es realmente una noche de paz? Estas épocas son épocas como de aceleración, de multiplicación, de intento de terminar con ciertas actividades de una vez por todas, de las que realizan durante el año, y ocuparse de las vacaciones, y entonces en mucha gente aparece esto de las fiestas entre medio como un factor entre angustiante, estresante y al mismo tiempo depresivante, es decir, produce depresión por recuerdos de Navidades perdidas.
de otras Navidades donde hubo otra gente, algunos se ocupan de buscar fotos de Navidades supuestamente felices, donde había gente que en estas Navidades no va a haber. Yo diría que hay una cuestión de lo que Freud denomina a veces, y Lacan también, como un estado de cierta descompensación de la personalidad cotidiana, porque aparece como una especie de exigencia que de alguna manera, aunque uno no le lleve el apunte a estas fiestas, uno queda como sumido o sometido a una cantidad de cuestiones. Mis recuerdos infantiles y de adolescente eran que nos reuníamos todos y que siempre había una pelea. Había un tío soltero que obviamente generaba la pelea además 5 minutos antes de comenzar la cena. Son pequeñas cosas aparentemente, pero sin embargo mueven y conmueven. Sí, hay deseos inconscientes reprimidos, de muy diverso orden, temores, sobre todo lo que plantea Lacan como el deseo de reconocimiento. Por ejemplo, aumentan las sensaciones de reconocimiento no suficientemente establecido por los otros hacia uno, ¿no? Y eso se juega muy fuertemente en qué lugar se va a hacer la reunión, por ejemplo, donde uno de alguna manera le enrostra al otro una cantidad de cuestiones previas, como decir, mira, lo hicimos varias veces en tu lugar, o no, mira, con todo lo que nosotros hemos hecho por vos, o lo que sea, mira, como ahora, situaciones complicadas, ¿no? No puede ser el momento en el cual todos nos abrazamos, nos besamos y al día siguiente nos estamos peleando de vuelta. Y entonces, me parece que en la medida que se pone el contenido de que Cristo es el centro de la Navidad, entonces Cristo es pacificador, Cristo es el que reconcilia, y no en vano, aún en épocas de guerra, la Navidad ha sido siempre un parate para decir, bueno, hacemos una pausa, esta noche no peleamos. Mira, lo religioso, lo familiar, lo político, todo sirve para que alguien saque alguna ventajita. Entonces, es inevitable que en esto haya una cierta comercialización.